y aquella noche estaba de pie, a oscuras, escondido dentro del armario de la habitación de mi propio hijo. Me sentía el último idiota del mundo, respirando el olor a polvo viejo y teniendo miedo hasta de mover un dedo. Pero era la única forma de ver con mis propios ojos en qué estaba convirtiendo mi esposa Laura la vida de nuestro hijo Santi cada noche, exactamente a las 2 en punto. Ese susurro ahogado, ese gritito cortado de un niño de 8 años, cuando su propia madre se le acerca y él suplica: «No me toques, no, por favor». Les juro que eso es peor que un cuchillo por la espalda. Aquel día yo había vuelto de la panificadora de nuestro barrio 1 de mayo después de mi turno de noche. Trabajo desde hace años como chofer en la panificadora Río Claro número 3. Reparto pan caliente por las tiendas mientras la ciudad duerme. Llegué a casa reventado, con un cansancio de perro, y nos sentamos a cenar. Santi, mi Santi, dejó caer la cuchara al suelo, una tontería de niño. Pero Laura apenas le lanzó una mirada, y él se encogió en la silla como si lo hubieran golpeado. «Yo la recojo», murmuró él, casi sin voz, y al mismo tiempo la miraba como un conejo mira a una serpiente. Cuando ella estiró la mano hacia él como para ayudarlo, fue entonces cuando él, bajito, asustado, soltó: «No, no hace falta. Me llamo Miguel, tengo 51 años y quiero contarles algo que probablemente nunca le he contado a nadie, pero siento que debo hacerlo. Tal vez a alguien le sirva para no pasar por alto lo que yo pasé por alto. A mí me gustaría saber que no fui el único que vio algo así. Por cierto, ¿desde dónde me están escuchando? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Si les apetece, escríbanlo en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber dónde viven los nuestros, hasta dónde nos ha esparcido la vida. Y ya de paso, no se olviden de suscribirse al canal. Yo soy un tipo sencillo, toda la vida detrás de un volante, los últimos 15 años, más o menos, en esa panificadora de chofer del turno de noche. Mientras la ciudad duerme, yo reparto el pan recién salido del horno. El horario siempre me vino bien. A las 7 de la mañana, más o menos, ya estoy en casa. Laura prepara a Santi para ir al colegio, yo los despido, me tomo un café a la carrera y me acuesto a dormir. Durante el día estoy en casa, pero dormido. Por la tarde me levanto sobre las 6, cenamos juntos, reviso los deberes de mi hijo, jugamos un rato y vuelvo a irme al turno. Para mí, la casa siempre fue el lugar donde te esperan, donde descansas el alma. Al menos eso creí durante muchos años. Laura era todo lo contrario a mí. Llevamos tanto tiempo juntos que ya hasta perdí la cuenta. Nos conocimos allá por los 90. Ella trabajaba en contabilidad en la base de transporte donde yo conducía. Era risueña, rápida para todo, de ojos vivos. Yo la cortejé a mi manera, sin muchas florituras, sencillo. Nos casamos y seguimos con nuestra vida. Durante muchos años no había niños, casi 15 años esperando. Ya habíamos perdido la esperanza, y cuando los dos pasábamos de los 40, Dios nos mandó a Santi un hijo tardío, literalmente pedido a gritos en nuestras oraciones. Y vaya niño el que nos tocó, ruidoso como 100 chiquillos juntos, estaba en todas partes, todo lo quería explorar. Santi llenaba el departamento entero. Un día levantaba ejércitos de soldaditos. Otro corría por el pasillo con el gato Motas. Otro aparecía manchado de pintura de arriba abajo, preguntando: ¿y por qué? Cada 5 minutos era alegre, activo, lleno de vida. Laura lo adoraba. A veces volvía de jugar hecho un desastre, embarrado hasta las orejas. Ella lo regañaba de broma mientras lo bañaba, pero se reía al mismo tiempo. «Mira, Miguel», me decía, «qué bien nos salió, todo un hombrecito en potencia». Yo lo miraba y me sentía orgulloso, y luego, de repente, todo se rompió. Así pasa a veces. Crees que tu vida va sobre rieles, día tras día, año tras año, y de pronto hay un clic casi imperceptible y el tren se va directo al barranco. Yo no entendí enseguida que estaba mal. Solo sentí que el aire de la casa se volvió distinto, pesado, como si nunca se ventilara, y eso que Laura es maniática de la limpieza. El primero en quebrarse fue Santi. Mi hijo siempre había sido un torbellino, ruidoso, risueño, lleno de ideas, siempre golpeado de tanto jugar, siempre manchado de pintura, pero vivo.
De pronto parecía otro niño. Dejó de reír por completo, se volvió callado, asustado. Empezaba a decir algo, miraba de reojo a su madre y se quedaba mudo. Comenzó a dormir mal. Cuando yo volvía por la mañana, ya estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijo la pared. Y Dios mío, me da vergüenza decirlo, pero con 8 años volvió a hacerse pis en la cama. Lo más terrible era cómo empezó a evitar a su madre con pánico. Antes era mamá por aquí, mamá por allá. Y ahora, si ella entraba a la habitación, Santi se encogía y se pegaba al sofá o a la pared, como si quisiera desaparecer. Laura también cambió. Si ahora repaso la historia, entiendo que todo empezó más o menos medio año antes, justo después de un viaje que ella hizo a otra ciudad, a León, al funeral de su madre. Mi suegra era una mujer dura, mandona. Nunca nos llevamos bien. Sabía que había criado a Laura con mano de hierro, con gritos y castigos. Laura volvió de aquellos funerales como si se hubiera traído de vuelta no su propia alma, sino la de su madre. De ser una mujer cariñosa y suave, pasó a ser un guardia de prisión. Al principio fueron detalles, que por qué los lápices estaban tirados, que por qué no recogía el plato, que si este cuaderno estaba sucio. Luego vino la palabra maldita, disciplina. Lo has consentido, Miguel. Me escupía por las noches cuando Santi ya se había ido a su cuarto. Con tu blandura lo tienes subido al cuello. Un hombre debe criarse con mano firme. Sin disciplina no sale persona decente. Yo la tomaba a broma. ¿Qué disciplina ni qué nada? Tiene 8 años, va en segundo de primaria. No está en un cuartel, le decía. Es un niño normal, estudia bien, no es un gamberro. Déjalo vivir su infancia. Ella resoplaba y se daba la vuelta en la cama, y yo sentía literalmente cómo crecía un hielo frío entre nosotros. Lo más espantoso era lo que pasaba con Santi. Mi hijo alegre y ruidoso se calló. Dejó de correr por el departamento, dejó de hacer sus 100.000 preguntas, se sentaba en su cuarto a dibujar o se quedaba mirando la pared con unos ojos que ojalá ustedes nunca se los vean a un niño, ojos de cachorro maltratado. Y sí, volvió a mojar la cama. A los 5 años habíamos superado eso con ayuda de médicos. Ahora pasaba casi todas las noches. Laura sacaba por la mañana las sábanas mojadas como si fueran pruebas incriminatorias. Mira, me la restregaba delante. Bien educadito te está quedando. Un asco. Toda la casa apestando. Santi se quedaba de pie, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre, con los ojos llenos de lágrimas, en silencio. Yo no sabía qué hacer. A veces yo explotaba y gritaba a Laura que dejara de humillarlo, que eso era una enfermedad, y quizá había que llevarlo al médico otra vez. Ella me respondía: «Ah, claro, la culpa también es mía de que tu hijo sea defectuoso. Ahora resulta que yo soy la mala». Lo más escalofriante era el miedo que él le tenía. Cada vez lo veía más. Ella entraba a la habitación. Él daba un brinco. Se alargaba la mano hacia él, aunque fuera para acariciarle la cabeza. Él se encogía igual que cuando gritó por la cuchara. Empezó a evitarla, a esconderse de sus ojos. Y yo, que trabajaba de noche, resultó que no veía lo peor. Pensaba que lo presionaba con los deberes, con el orden, pero lo verdaderamente terrible pasaba de madrugada. Me enteré por un accidente del trabajo, maldita sea. Una noche se paró la línea principal del horno en la panificadora. Algo se averió en la caldera grande. El jefe de mantenimiento, don Samuel, me llamó. «Miguel, hoy no salgas, ni mañana. La reparación va para 2 días por lo menos. Cuando arranquemos, te aviso». Esa noche me quedé en casa. No le dije nada a Laura de que no trabajaba. ¿Para qué? Pensé que así descansaría bien por primera vez en mucho tiempo. Nos acostamos. La casa quedó en silencio, solo el zumbido del refrigerador. De pronto oí crujir la cama. Laura se levantó. Miré el reloj. Eran exactamente las 2. ¿A dónde va a estas horas?, pensé. Escuché sus pasos suaves, pero no fue al baño ni a la cocina, sino por el pasillo hacia el cuarto de Santi. La puerta del niño chirrió apenas y luego reinó el silencio. Se me heló
todo por dentro. ¿Qué hace allí a las 2 de la mañana?, me pregunté. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, escuchando. Pasó casi una hora, o eso sentí. En la oscuridad el tiempo se estira como chicle. Después oí de nuevo un crujido suave. Volvió a nuestro cuarto, se acostó a mi lado y se quedó rígida hasta la mañana, sin un suspiro. Al día siguiente intenté preguntarle con calma: «Laura, ¿por qué vas a ver a Santi a esas horas?». Me miró feo, desde abajo. «Lo reviso. Duerme intranquilo, da vueltas, se destapa y hace frío. ¿Y tú cómo sabes? ¿No se supone que deberías estar durmiendo en lugar de espiarnos?». Me desperté por casualidad, mentí. «Duérmete, trabajador, que del niño me encargo yo. Yo sabré cómo cuidar su disciplina». Esa última frase me sonó como un cuchillo. Su «yo sabré» me atravesó. Algo hacía a escondidas, algo de lo que yo no debía enterarme. Y Santi callaba como si le hubieran cosido la boca. Entendí que en mi supuesta hoguera hogareña pasaba algo muy malo. Pero no quería creer que una madre, su propia madre, fuera capaz de algo terrible. El día que me quedé en casa y Laura pensó que yo dormía tras el turno fantasma, lo viví como en niebla. Estaba allí, en nuestro barrio 1 de Mayo de Río Claro, pero al mismo tiempo sentía que no pertenecía a ese lugar. Veía a Laura trajinar en la cocina. Preparaba un buen caldo. Recuerdo perfectamente el olor a col, zanahoria, laurel, el aroma de casa y calor, que de repente se me hizo repugnante porque sabía que todo era una fachada. La vi obligar a Santi a copiar 3 veces un ejercicio de lengua por una sola tachadura. El niño, encorvado sobre el cuaderno, delgadito, resoplaba intentando que las lágrimas no mancharan la hoja, ella de pie a su lado como un halcón. «Esfuérzate», le decía entre dientes. «Tienes que ser perfecto. Tu padre se mata de noche para que estudies y tú...». Él se estremecía al oírla. Yo estaba en la cocina, con el té frío en las manos, odiándome por callar. Si le digo algo, pensaba, me va a saltar con que lo consiento, que estoy siempre fuera, que ella es la única que educa. Y en parte tendría razón. Yo estaba siempre o en el trabajo o durmiendo. Me había dormido, sí, pero en la vida. Intenté hablar con Santi. Una tarde, cuando ella salió al mercado, me senté en su cama. Él se tensó al momento. «Hijo», le dije, «dime la verdad. ¿Está todo bien? ¿Mamá no te hace daño?». Me miró con esos ojos enormes, llenos de una tristeza adulta, terrible. Guardó silencio. «Santi, yo soy tu padre. Pase lo que pase, te voy a proteger. ¿Ella hace algo cuando yo estoy trabajando?». Me sostuvo la mirada unos 10 segundos. Veía cómo luchaba, cómo quería hablar, y se le temblaba la barbilla. Al final negó con la cabeza y se giró hacia la pared. Entendí que no diría nada. Tenía miedo, tanto miedo que prefería aguantar a que todo empeorara. O tal vez temía que yo no le creyera y que luego ella le hiciera algo aún peor. Sentí que el corazón se me partía. Mi propio hijo no confiaba en mí. Esa misma tarde llamó don Samuel de la panificadora. «Miguel, ya está todo arreglado. Esta noche hay que salir sí o sí. Tenemos cortesía y revisiones, y mañana temprano todo el pan tiene que estar en las tiendas. No me falles». «No te fallo», respondí, pero la cabeza me iba a 1000. Una noche de informes para mí significaba otra noche perfecta para ella. Una noche en la que se esforzaría aún más para que el niño fuera ideal y no la dejara en ridículo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Esperé a que Laura estuviera ocupada en la cocina, preparando la cena. Me acerqué con voz cansada, fingiendo rutina. «Laura», me llamó don Samuel. «Hay problemas con el motor de la furgoneta y mañana tenemos auditoría. Tengo que ir ahora mismo al taller a ayudarlo. Si no, el turno de la mañana se cae. No sé a qué hora vuelvo, igual directo al reparto». La miré fijamente y lo vi clarito. En sus ojos cruzó un destello de alivio, hasta de alegría. Se alegró de que yo no fuera a estar. «Claro», dijo secándose las manos en el delantal. «El trabajo es el trabajo, vete. Miguel, la cena está en la estufa, aunque tú ni la vas a ver».
Ah, y no despiertes a Santi. Está medio pachucho, ya lo acosté, que duerma. Está bien, asentí. Fui al recibidor, hice ruido a propósito con las botas, cogí la chamarra, tintineé las llaves, abrí la puerta y la cerré sin echar llave. Me quedé un minuto en la escalera con el corazón en la garganta. ¿Y si sale al pasillo? ¿Y si nota algo? Pero no se oyó nada. Volví a entrar de puntillas como un ladrón y no fui ni a la cocina ni al dormitorio, sino directo al cuarto de Santi. Él estaba tumbado con los ojos cerrados. En la habitación había un armario viejo, profundo, de 3 puertas, que habíamos traído del antiguo departamento de los padres de Laura. Abrí la puerta del medio. Chirrió tan feo que sentí que el alma se me caía a los pies. Santi se movió, pero no abrió los ojos. Me metí dentro, en esa oscuridad con olor a ropa vieja, naftalina y polvo, y cerré la puerta dejando solo una rendija mínima para respirar y para ver la cama. Y me puse a esperar. Si existe el infierno, debe parecerse mucho a eso. Estar de pie, inmóvil, respirando polvo, sintiéndote un traidor y esperando a que le hagan daño a tu propio hijo, sin saber en qué momento te atreverás a salir. Pensaba en lo que estaba haciendo. Un hombre de 51 años, escondido en un armario para espiar a su propia esposa. Bien, Miguel, me decía, ¿en qué te has convertido? ¿Y si no pasaba nada? Si de verdad solo venía a acomodarle la manta. ¿Cómo iba a salir yo a las 2 de la mañana del armario explicando qué narices hacía ahí? El tiempo avanzaba espeso. Oía cómo Laura iba al baño, cómo se apagaban las luces, cómo crujía nuestra cama cuando se acostó. Luego la casa se hundió en un silencio absoluto. Las 10, las 11, las 12. Yo seguía sin moverme, con la espalda entumecida y las piernas dormidas, sintiéndome un espía cobarde a escasos metros de mi hijo, que seguramente también fingía dormir. La noche se volvió tan espesa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Podía oír mis propios latidos en los oídos, y a las 2 en punto, sin mirar relojes, lo sentí con todo el cuerpo. Algo cambió en la casa. Primero el leve crujido de nuestra cama, luego pasos casi inaudibles en el pasillo. Se detuvieron ante la puerta del niño, que se abrió despacio. En el marco apareció la silueta de Laura, con una camisola larga, recortada contra la luz del pasillo. Entró, cerró la puerta, quedando la habitación apenas bañada por la luz de la farola de la calle Santi, que claramente solo fingía dormir. Se tensó tanto que se notaba incluso en la oscuridad. Laura no dijo nada al principio. Se quedó un momento de pie, escuchando. Luego se acercó a la cama y en lugar de acomodar la manta, la arrancó de golpe con un gesto duro. Santi se estremeció, pero siguió callado. «Otra vez dejaste tus lápices tirados», susurró ella con un tono bajo y venenoso. «No respetas mi trabajo, no valoras todo lo que hago por ti. Te voy a enseñar lo que es el orden». Entonces vi cómo sacaba del bolsillo de su bata una pequeña bolsita de tela. La desató y al principio no entendí qué era aquello que esparcía en el suelo, junto a la cama, formando una especie de tapete. En la penumbra, de pronto lo supe. Eran granos secos de trigo sarraceno, duro como piedritas. Repartió los granos formando una capa no muy gruesa, pero compacta. Luego lo agarró del brazo, arriba del codo, con una fuerza que no le conocía, y tiró de él. «Levántate», siseó. El niño, medio dormido, solo en calzoncillos, resbaló hasta el suelo. Ya sabía lo que venía. No lloraba, solo temblaba entero. «De rodillas aquí», ordenó, señalando con el dedo el colchón de granos. Él soltó un sollozo muy breve, como si se atragantara. La miró, y esa mirada, se los juro, no la voy a olvidar nunca. No había odio, solo un miedo animal, paralizante. Poco a poco, como quien entra en agua helada, se arrodilló sobre aquellos granos afilados. Vi cómo su pequeño cuerpo se sacudía al sentir las puntas clavándose en la piel, cerró los dientes con tanta fuerza que se le marcaban los músculos de la mandíbula. «Y así te vas a quedar hasta el amanecer», susurró Laura inclinándose sobre él con la cara deformada por una rabia que no le conocía. «Para que pienses
para que sepas qué pasa cuando le mientes a tu madre, cuando tiras tus cosas, cuando no me respetas, para que aprendas a valorar todo lo que hago por ti». Santi no contestó. Solo se balanceaba ligeramente, intentando repartir el peso para que la agonía fuera un poco menos intensa. «¿Y si le dices una sola palabra de esto a tu padre?». Se acercó tanto que casi le habló al oído. «Si te quejas con él, te va a ir peor. ¿Entendiste? Va a ser mucho peor. Tú ya sabes cómo puedo ser. Vas a callarte». Ahí, dentro del armario, algo se rompió en mí. Yo siempre me había considerado un tipo tranquilo. He visto accidentes, borrachos, gente grosera al volante. Siempre me las arreglé para no perder la cabeza, pero en ese momento se me nubló la vista. Lo único que despertó fue algo primitivo, salvaje, el padre que protege a su cría. Cerré los puños tanto que las uñas se me clavaron en las palmas. Estaba listo para partir la puerta del armario de una patada, arrancarla de las bisagras y lanzar a esa mujer, la misma con la que había vivido casi 20 años, lejos de mi hijo, agarrarla del pelo, no sé qué habría hecho, capaz la mataba. En serio, en esa fracción de segundo yo era capaz de despedazarla. Me incliné hacia adelante. Ya había tomado aire para gritar cuando una idea fría me atravesó como un balde de agua helada. «Para, Miguel. Sales ahora mismo del armario, un hombre grande, supuestamente recién llegado del taller, desde la oscuridad. ¿Y después qué?». Laura iba a gritar que yo estaba loco, que venía borracho, que se lo estaba imaginando todo. Diría que solo estaba acomodándole la manta y que él se resbaló, que iba a barrer los granos y que yo me la lancé encima. Los vecinos escucharían los gritos, vendría la policía y Santi, aterrado por ella y por mí, ¿qué iba a decir? Seguramente nada. O peor, quizá bajo su mirada diría: «No pasó nada, papá está exagerando». Todo se quedaría en un escándalo doméstico asqueroso, en reproches y gritos. Laura me pintaría como un tirano, un borracho que ve demonios, y al día siguiente, cuando de verdad me fuera al turno de noche, ¿qué haría ella? Se vengaría de él, le haría pagar su traición, lo destruiría. Entendí con una claridad espantosa que, si quería salvar a mi hijo, no necesitaba un escándalo, sino pruebas. Pruebas que nadie pudiera negar, que no fueran métodos de crianza severos, sino tortura evidente. Y en ese momento, mirando por la rendija a mi hijo de 8 años temblando de dolor de rodillas sobre los granos, con la boca apretada para no gemir, me sentí el peor traidor del mundo. Su padre, a 3 metros de distancia, de pie en un armario, dejándolo sufrir. «Perdóname, hijo», le dije por dentro, y las lágrimas me corrían por la cara por primera vez en 20 años. «Perdóname, mi vida. Aguanta solo un poco más. Te lo juro que te sacaré de aquí, aunque ahora tenga que dejar que esto continúe». Laura siguió encima de él unos 10 minutos más, siguiendo con su veneno. Que si era un cachorro desagradecido, que ella lo daba todo por él, y él nada. Luego se incorporó, lo miró como una carcelera. «De rodillas hasta las 5. Si oigo un sollozo, será peor. ¿Entendido?». Él asintió casi imperceptible. Se dirigió a la puerta y con la mano en el picaporte añadió: «Y ni se te ocurra quejarte con tu padre. Él no te quiere, por eso trabaja de noche, para no verte. Eres tan insoportable que le das asco». Ese disparo fue peor que los granos. Dentro del armario me tapé la boca con la mano para no aullar. Ella salió y cerró la puerta. La habitación volvió a hundirse en la penumbra, pero ya no era silencio. Era el sonido más horrible que he oído jamás. Los sollozos ahogados de mi hijo. Lloraba sin voz, sacudido entero, de rodillas en el trigo sarraceno. Yo estaba a 1 metro y no podía salir. No podía levantarlo, ni abrazarlo, ni decirle: «Hijo, estoy aquí». Lo vi todo, porque si salía, perdía la única oportunidad de sacarlo de ese infierno para siempre. Tenía que callarme. Ese fue mi infierno personal, oír llorar a mi hijo y no tener derecho a consolarlo. El tiempo dejó de existir. Quizá pasó 1 hora, quizá más. Escuché cada sollozo, cada intento de cambiar el peso de una rodilla a la otra. Después los gemidos se hicieron más raros.
se volvieron un lamento bajo, continuo. Luego hubo un golpe sordo. Debió desmayarse y caerse de lado, al suelo, sin salir de los granos. Se quedó dormido ahí mismo, entre el dolor y el agotamiento. Esperé y esperé, hasta que oí la cama crujir en nuestra habitación. Laura se acostó de nuevo. Aguardé 40 minutos largas hasta estar seguro de que dormía. Solo entonces empecé a salir del armario más despacio que un ladrón. Apenas chirrió la puerta, me quedé inmóvil. Ni Santi ni ella reaccionaron. Salí como una sombra, y otra vez como un cobarde, me deslicé hasta la puerta, abrí, y escapé al pasillo con el corazón golpeando tan fuerte que se oía en todo el edificio. Dejé a mi hijo en la oscuridad, durmiendo en el suelo, rodeado de esos granos. En la entrada me puse la chamarra despacio, cogí las llaves, cerré con llave. El clic me sonó como un disparo. Afuera, en el descansillo que olía a basura, me dejé caer contra la pared. Luego bajé, salí al patio y me metí en mi viejo coche. Las manos me temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto, pero no arranqué. Allí me quedé, en la cabina helada, mirando las ventanas oscuras del tercer piso. En una de esas ventanas dormía en el suelo mi hijo de 8 años, sobre granos de trigo, solo, mientras yo lloraba de rabia y vergüenza en el coche. Lo había escuchado todo, lo había visto todo, y no tenía nada, ni un morado, ni una foto, solo mi palabra contra la de ella, y un niño paralizado por el miedo que callaría. Entendí que aquella noche no bastaría, que para salvarlo iba a tener que permitir que el infierno se repitiera, por lo menos una vez más, y esa decisión tal vez fue la más espantosa de mi vida. Me quedé en el coche hasta las 5, hasta que empezó a aclarar y se encendieron las primeras luces de los departamentos. Un nuevo día comenzaba mientras mi mundo se venía abajo. Al final, arranqué y di vueltas por el barrio para hacer tiempo, como si de verdad viniera del taller. Compré un café horrible en un kiosco abierto 24 horas. No sabía a nada, pero estaba caliente. Me lo bebí mirando mis manos todavía temblorosas. «Reacciona, Miguel», me dije. «Deja de hacerte el mártir. Vas a entrar a casa como siempre. Vas a sonreír y vas a actuar por él». A las 6:30 subí al tercero. Respiré hondo. Abrí la puerta. Olía a pan tostado con huevo. Laura estaba en la cocina de espaldas cortando algo. Se volvió al oírme. «Ah, eres tú», dijo. «¿Ya arreglaron la camioneta?» Su tono era completamente normal, el de una ama de casa que prepara el desayuno, ni rastro de culpa. «Sí», mentí, colgando la chamarra. «Nos tomó toda la noche, pero quedó». Ella se encogió de hombros y siguió con lo suyo. «Ve a lavarte, que ya desayunamos». Me lavé la cara con agua helada, miré mi reflejo, un tipo demacrado, con ojeras rojas. «Aguanta», le susurré al espejo. Fui al cuarto de Santi. Estaba sentado en la cama, ya con ropa de estar en casa, playera y pants. Miraba la pared. La habitación estaba impecable. Ni rastro de los granos, el piso limpio, como si nada hubiera pasado. «Hola, campeón», dije tratando de sonar alegre. Se sobresaltó, me miró y vi sus ojos. No había reproche ni odio, sino una especie de sumisión muerta. Me miró como se mira un mueble, como a ese armario que nunca se abrió. Ya no esperaba que lo defendiera. Se volvió hacia la pared. Me senté en la cama. «Hijo, ¿cómo estás?» Se encogió de hombros. «Tu mamá nos llama a desayunar, vamos». Asintió en silencio. Se levantó. Cojeaba apenas, muy sutil, pero yo lo noté. En la cocina, Laura puso frente a mí pan tostado con huevo. «¿Qué tienes, Santi?», preguntó con su tono plano. «Estás medio apagado. ¿Otra vez no dormiste?» Él bajó más la cabeza sobre su taza de avena. «Seguro no descansó bien», murmuré, tragándome la tostada que se me hacía piedra en la garganta. «A ese niño le falta disciplina», cortó ella. «Te lo dije, lo has consentido demasiado y ahora paga las consecuencias. No te preocupes, yo lo voy a corregir». Lo dijo como quien comenta que hay que comprar papas de camino a casa.
A mí se me sobrepuso otra vez la imagen del suelo lleno de granos y su espalda temblando. Ese día fue un infierno despierto. Tenía que fingir que venía de un turno normal y que estaba rendido. Me acosté a dormir, pero ni siquiera cerré los ojos. Me quedé escuchando cómo Laura mandoneaba en la cocina, cómo soltaba órdenes a Santi. Saca la basura, siéntate con los deberes, no arrastres los pies. Él obedecía en silencio, como un robot pequeño. Esperé, contando los minutos, a que ella saliera. Por fin, como a las 3 de la tarde, la oí decir: «Voy al súper por leche, vuelvo en un rato». La puerta se cerró. Salté de la cama. Tenía quizá 20 minutos. Saqué de mi escondite una cajita donde iba guardando dinero para cambiar las llantas del coche. Todo lo que había, unos cuantos billetes arrugados, unos $200 en total. Me puse los jeans, la chamarra y salí casi corriendo. Conduje hasta el mercado de electrónica, ese tianguis caótico que en Río Claro todos llaman el Shanghái, porque parece que los 90 nunca se fueron filas de puestos y contenedores con todo lo imaginable, cables, consolas, teléfonos robados. Caminé entre los pasillos pensando a toda velocidad. Necesito algo discreto, algo que no llame la atención. Los vendedores me abordaban. ¿Qué buscas, jefe? Antenas, cargadores, audífonos. Quiero una cámara. Solté al primero que vi con chaqueta de cuero, pequeña que no se note. Él sonrió con malicia. ¿Trabajo delicado o quieres vigilar a la señora? Apreté los puños. No es tu asunto, ¿tienes o no? Me vio la cara y se puso serio. Claro. Ven. Me llevó al fondo del contenedor. Cosas de espía, pero salen caras, advirtió. Rebuscó en una caja y sacó un cubito blanco. Parecía un cargador de celular cualquiera. Lo enchufas y carga y graba a la vez. Tiene detector de movimiento. Aquí va la tarjeta de memoria. Nadie sospecha. Graba con audio. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Cuánto? 200. Le di los billetes, agarré la cajita y me fui casi corriendo. Llegué antes de que Laura volviera. Escondí el paquete en la caja de herramientas del balcón. Por la noche, durante la cena, solté con cara cansada. Laura, don Samuel me pidió que vaya de nuevo. Tienen problemas con el cableado de la tercera línea. Se viene una noche pesada. Y otra vez vi en sus ojos esa sombra de alivio, esa satisfacción disimulada. Pues si hay trabajo, hay trabajo. Ve. Empecé a prepararme para salir. Santi estaba en su cuarto. Entré. «Me voy, hijo», asintió sin mirarme. «Acuéstate temprano, ¿sí?» ¿Qué más podía decirle? En cuanto Laura entró al baño, corrí al balcón, agarré el cargador, entré en la habitación de Santi. Había un enchufe justo frente a su cama, debajo del estante de libros. Perfecto. Me temblaban las manos. Metí el cubito en el enchufe. Una lucecita azul parpadeó y se apagó. Estaba funcionando. Me sentía un miserable, colocando un micrófono oculto en el cuarto de mi hijo, pero no tenía otra salida. Salí del departamento, bajé a mi coche, lo aparqué en una esquina desde donde podía ver nuestras ventanas. Eran apenas las 9, faltaba una eternidad hasta las 2. La espera fue un tormento. El frío se me metía en los huesos, la espalda me dolía, pero nada de eso era lo peor. Lo peor era imaginar lo que estaría pasando allá arriba mientras yo esperaba, a medianoche. Las ventanas se fueron apagando una a una. La casa se durmió. Yo miraba fijo el rectángulo oscuro que era el cuarto de Santi. A las 2 en punto vi una sombra cruzar el cristal. No encendió la luz, igual que la noche anterior. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo a 10 metros de mí. Santi fingiendo dormir, el tirón brusco del brazo, la rodilla sobre los granos o contra la pared, y sus sollozos tragados. Aguanté 3 horas ahí, hasta las 5. Luego hice el mismo teatro de siempre, una vuelta por la ciudad, entrar a casa fingiendo cansancio. «¿Qué tal?», preguntó Laura desde la cocina. «Igual, una paliza de turno», murmuré. Fui al cuarto de Santi. Sentado en la cama, el mismo brillo apagado en los ojos, la misma cojera apenas visible. Pasé el día como un autómata,
esperando a que ella volviera a irse al mercado. Cuando por fin salió, conté hasta 100 por si regresaba por algo, y entré a la habitación de Santi. Él dibujaba en silencio. «Hijo, creo que dejé mi cargador blanco aquí. ¿Lo has visto?» Mentí. Señaló sin mirarme hacia el enchufe. Me acerqué, saqué el cubito, saqué la tarjeta de memoria y puse en su lugar un cargador normal, igualito. Aquí estaba, gracias. Salí casi corriendo y me encerré en el coche, donde tenía un portátil viejo que usaba para diagnósticos. Metí la tarjeta en el adaptador. Las manos me sudaban. Abrí el archivo. Al principio no había nada. La habitación en penumbra, Santi dando vueltas en la cama, luego la puerta, Laura entrando. La cámara, aunque grababa en blanco y negro, captaba todo con claridad. El sonido era nítido, cada susurro, cada respiración. Esa noche no usó los granos, le arrancó la mantita igual que la otra vez y con un tono de veneno le dijo: «Otra vez trajiste un 5 en lectura, me avergüenzas. Vergüenzas a tu padre. ¿Sabes lo que sufre por tu culpa?» Lo hizo ponerse de pie contra la pared. «Quédate ahí, quieto, y piensa lo inútil que eres, cómo nos fallas. Piensa en todo lo que arruinas». Se quedó casi una hora taladrándole esas frases sin levantar la voz, lo justo para que nadie, salvo él, la oyera. Apagué el portátil mareado. Era asqueroso. Pero, ¿bastaba para una denuncia? Ella podría decir que solo estaba regañando, educando. ¿Quién iba a tomar eso como tortura? Entendí que una noche no era suficiente. Necesitaba que se mostrara tal como era, hasta el fondo. Me costó horrores aceptarlo, pero decidí dejarla seguir. 2 noches más me quedé en el coche, diciendo en casa que en la panificadora había un caos de trabajo. Laura se veía más tranquila cuando yo no dormía allí. Cada día, en cuanto se iba, corría al departamento, cambiaba la tarjeta y volvía al coche para verlo grabado. Lo que vi y escuché en la segunda y tercera noche sí era el infierno completo. En la segunda, entró a las 2, serena como una serpiente. «Hoy te reíste demasiado cuando llegó tu padre», susurró Santi. No respondió. «No tienes nada de qué reírte, todo lo haces mal. ¿Crees que tu padre te quiere?» Se rió con asco. «Él se avergüenza de ti. Por tu culpa trabaja de noche porque no soporta verte, no le importas. Si fueras un buen hijo, tendría un trabajo decente y viviríamos mejor. Y si no me obedeces, si sigues siendo así, se va a ir y te vas a quedar solo. Te voy a dejar en un hogar de niños. ¿Entendiste?» Él lloraba en silencio. Ella le prohibía llorar, le imponía callar. En la tercera noche volvió con la bolsita y los granos. «Hoy barriste mal el pasillo», dijo. «No valoras mi esfuerzo». De nuevo lo arrodilló. Esta vez él ni siquiera lloró al principio. Se arrodilló como si aquello ya fuera parte de la rutina. Ella continuó: «Tienes que callarte. Tu voz le molesta a tu padre. Cada vez que hablas, él se enfada. ¿Lo entiendes? Tienes que ser invisible, silencioso. Así, quizá, no nos abandone. Quédate quieto, sin hacer ruido». Cerré el portátil. Me temblaban los dientes, pero no de frío. Comprendí por fin que aquello no era disciplina, ni siquiera malos tratos corrientes. Era un exterminio calculado. No solo lastimaba sus rodillas, estaba quebrando su mente, quemando su alma. Laura estaba moldeando a mi hijo para convertirlo en un esclavo dócil, aterrorizado, y poco a poco lo estaba apartando de mí. Hacía noches que llevaba diciéndole que yo no lo quería, que era peligroso que hablara conmigo, que podía perderlo todo por culpa suya. Si algún día él intentaba confiar en mí, ese muro psicológico lo frenaría. Ella necesitaba tiempo y soledad para rematar ese trabajo. Y yo, con mi eterna buena voluntad y mis turnos nocturnos, le había dado todo lo que necesitaba. Miré las 3 tarjetas en mi mano, pesaban como 1 tonelada. Ya no podía esperar ni una noche más. No fui directo a casa. Conduje hasta una calle cercana, apagué el motor y aguardé a que amaneciera, hasta que esa neblina gris se volvió mañana. Tenía el plan frío y claro en la cabeza: actuar como un cirujano.
Entré en casa a la misma hora de siempre, fingiendo cansancio. ¿Otra vez toda la noche?, preguntó Laura sin girarse. Sí, dije. Santi estaba en la mesa con cara de cera, revolviendo la avena. Lo miré y sentí que el corazón se me deshacía. Aguanta, hijo, pensé. Solo una hora más. Me senté, comí un poco de huevo con pan, respondí a las preguntas de rutina sobre el trabajo, sobre don Samuel. Era como representar una obra de teatro. Voy a dormir, anuncié al terminar el café. Estoy muerto. Anda, descansa, dijo ella, y otra vez me pareció ver ese alivio en sus ojos. Fui al cuarto, pero no me quité ni los jeans. Me tumbé vestido y afiné el oído. Escuché cómo lavaba los platos, cómo apuraba a Santi para que se cambiara para el colegio, cómo pasaba la aspiradora. Esperé ese momento que estaba esperando. Me voy al mercado. Quiero que para cuando vuelva tengas los deberes hechos para la tarde. La puerta se cerró, salí al pasillo. Santi estaba en su cuarto, con un cuaderno delante y un lápiz, pero más que escribir, lo movía sin sentido. Hijo, dije con calma, vístete con ropa de calle, rápido. Me miró asustado. ¿A dónde vamos? Mamá se va a enojar. Dijo que... Nos vamos, respondí, acercándome al armario. Vístete abrigado. Tenía el miedo grabado en los huesos, incluso ante mí. Papá no, se va a enojar mucho, susurró. Me agaché a su altura. Yo voy contigo. ¿Confías en mí? Dudó. Esa duda me dolió más que todo lo que había visto en las grabaciones. Había conseguido que mi hijo dudara de su propio padre. No le di más tiempo. Le puse el suéter, le ayudé con el pantalón, lo subí a un banquito y le abroché los tenis. Mientras él seguía paralizado en el pasillo, yo entré a nuestra habitación y cogí la carpeta con los papeles importantes. Mi identificación, su acta de nacimiento, las escrituras del departamento. Volví a su cuarto y arranqué de la pared el cargador blanco, tirando hasta desprender un pedazo de pintura. Lo metí en el bolsillo de la chamarra. Listo, vámonos. Lo tomé de la mano. Tenía la mano helada. Bajamos las escaleras casi corriendo. Miraba constantemente hacia la entrada temiendo verla aparecer cargada de bolsas. Fuera el aire estaba frío, pero a mí me dio un alivio raro, como si hubiera cruzado una frontera. Papá, ¿a dónde vamos? Llegamos tarde al colegio, balbuceó. Hoy no vas al colegio, hijo. Lo senté en el asiento delantero, le puse el cinturón, encendí el motor. Conducimos en silencio. Él iba encogido, mirándome de reojo, esperando quizá que yo también empezara a gritarle o a culparlo por algo. Esos meses de veneno le habían borrado cualquier confianza básica. Salimos de la ciudad rumbo a Sotos, un pueblo a 40 kilómetros de Río Claro donde vivía mi madre, Ana Paula. Iba con las manos apretadas en el volante pensando, lo estoy haciendo, lo estoy sacando de allí. Entramos al pueblo, con sus casitas viejas y huertos. Llegamos al final de la calle de mi madre. Ella ya estaba en el porche, con su chal y sus botas, mirando la camioneta. Miguel, ¿qué haces tan temprano?, preguntó y se quedó helada al ver a Santi. ¿Y este niño por qué no está en la escuela? ¿Qué pasó? ¿Qué cara es esa, hijo? Luego, mamá, respondí empujando suave al niño hacia adentro. Déjanos pasar, hace frío. Haznos té, por favor. Entramos y el olor a leña y manzana seca, el olor de mi infancia, me golpeó. Senté a Santi en la mesa grande de la cocina. Mi madre empezó a poner tazas, sacar pan, mermelada. Miraba alternativamente su cara y la mía. Comprendía que algo grave pasaba, pero no preguntaba aún. Había sido joven una vez, sabía esperar. Santi se quedó sentado mirando la mesa, con la chamarra puesta. Le ayudé a quitársela. Mi madre puso una taza de té caliente frente a él con un plato de pan. No se movía. Yo extendí mi mano grande y áspera y cubrí su manita que descansaba sobre la mesa. Hijo, le dije muy despacio, mírame. Tardó, pero al final levantó la cabeza. Tenía los ojos de un anciano. Lo sé todo, le dije. Él se estremeció,
En su mirada apareció un miedo desesperado. «Papá, yo...» Empezó a tartamudear. «Tranquilo». Le apreté la mano. «Sé de los granos en el suelo. Sé lo que te dijo mamá por las noches. Sé todo, Santi». Me miró sin entender cómo. «Eso ahora no importa», respondí. «Lo que importa es esto. Tú no tienes la culpa de nada, ni de una sola palabra, ni de un solo castigo. ¿Me oyes? No es culpa tuya». Se le empezó a temblar la barbilla. «Nunca más te va a doler así», añadí con la voz lo más firme que pude. «Te prometo que nadie volverá a tocarte, yo sí te creo. ¿Entendido?» Fue como reventar una presa. No gritó, no fue ese llanto infantil ruidoso. Dejó escapar un gemido agudo, muy fino, y de pronto se derrumbó sobre la mesa llorando. Lloró como no lloran los niños, sino los adultos rotos. Todo ese dolor, ese miedo y esa soledad salían de golpe. Me levanté, lo tomé en brazos, lo saqué de la silla. Se agarró a mi cuello con tal fuerza que casi me ahoga. Su pequeño cuerpo temblaba entero mientras sollozaba contra mi pecho. «Llora, hijo, llora todo lo que necesites», le decía, acariciándole la cabeza, con las lágrimas resbalándome a mí también. «Ya está, ya pasó, papá está aquí, no te voy a soltar». Mi madre estaba junto a la estufa, con las manos en la boca, llorando en silencio. No sé cuánto tiempo estuve sentado en la banca de la cocina, balanceándolo como si fuera un bebé, repitiéndole: «Estoy aquí, no me voy a ir». Al final, sus sollozos se hicieron más suaves y solo se aferraba a mí. Respirando entrecortado, miré a mi madre. «Mamá, quédate con él, tengo que irme». «¿A dónde vas?», se alarmó. «¿Con ella?». «No», negué, «a la policía y a protección de menores». Saqué del bolsillo las 3 tarjetas y el cargador. «Aquí está todo, mamá. Cada palabra de ella, cada gemido de él. Hoy lo termino». Le pasé el niño, que ya estaba medio adormilado por la descarga de lágrimas. Mi madre lo sujetó con cuidado apretándolo contra el pecho. «Dios mío, Miguel, ¿qué le ha hecho? ¿Cómo ha podido? Luego te cuento todo. Por ahora escóndelo, por así decirlo. No hablo de meterlo bajo el piso, pero si ella aparece, no le abras. Llama al policía del pueblo. ¿Entendiste?». «Entendí», dijo, secándose las lágrimas. Me puse la chamarra, sorprendido de la firmeza de mi propia voz. Cuando ya no te queda nada, solo te queda la determinación. Conduje de vuelta a Río Claro con el corazón en calma rara, esa calma que viene cuando ya tomaste la decisión y solo queda ejecutarla. No fui al departamento. ¿Para qué? Fui directo a la comisaría del barrio 1 de Mayo. Un edificio gris, una puerta despintada, un vestíbulo con una ventanilla. Detrás del vidrio, un oficial joven, aburrido. «Vengo a poner una denuncia», le dije. Levantó la vista con pereza. «¿Sobre qué?». «Sobre mi esposa. Maltrata a nuestro hijo». Soltó un suspiro enorme, de esos de quien escucha siempre lo mismo. Noté que estaba a punto de encasillarme como otro más de problemas de pareja. Cogió un formulario. «Nombre completo, dirección. ¿La señora bebe?». «No bebe», contesté intentando mantener la calma. «Lo tortura». Se rió por lo bajo, incrédulo. «¿Lo tortura con qué? Con la chancla. Vamos, hombre, dígalo claro». Le dio unas nalgadas y ahora viene a llorar. ¿Tiene moretones? ¿Lo golpeó con algo? Lo miré y entendí que mis palabras no iban a bastar. Metí la mano en el bolsillo interior y saqué el cargador y las tarjetas. «Tengo video», dije. 3 noches. ¿Quiere verlo? Ver cómo lo pone de rodillas sobre granos de trigo hasta el amanecer y le repite que nadie lo quiere, que yo lo odio y que lo voy a abandonar. Algo en mi tono, o la palabra video, lo enderezó en la silla. «¿Qué clase de video?». «El que le acabo de describir. ¿Le sirve o tienen que esperar a que aparezca con una plancha de ropa quemada en la cara?». El agente se enderezó, me examinó con atención y dijo: «Pase conmigo». Me llevó por un pasillo y entramos a un despacho pequeño. Había allí una mujer en uniforme, ya mayor, de mirada cansada. La placa decía: «Inspectora de menores Marina Valdés». Era justo la persona que necesitaba.
Marina, este señor quiere denunciar a su esposa. Dice que tiene grabaciones, anunció el agente. Ella levantó los ojos sin sorpresa. Lo escucho. Empecé desde el principio. Cómo había cambiado Santi, cómo había cambiado Laura, el episodio del turno suspendido, el armario, los granos, la cámara oculta. Marina no me interrumpió. Su cara era de piedra. Cuando mencioné el armario, apenas inclinó la cabeza como indicando que entendía perfectamente. Tengo todo aquí. Terminé. 3 noches. ¿Tiene dónde verlo? Sacó un portátil del cajón, conectó la primera tarjeta. Nos sentamos a mirar. Yo ya lo había visto, así que me concentré en observarla a ella. Al principio estaba atenta, profesional, pero cuando sonó la voz de Laura diciendo: «No le importas a nadie, tu padre se avergüenza de ti. Trabaja de noche para no verte. Si no obedeces, te deja y te mando a un hogar». Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sus manos, sobre la mesa, se apretaron hasta que se les marcaron los nudillos. Terminó esa grabación, por la segunda, luego la tercera, la del trigo sarraceno. Solo cuando acabó la última, cerró el portátil y me miró. En sus ojos ya no había cansancio, sino una especie de furia fría. «¿Dónde está el niño?», preguntó. «Con mi madre, en Sotos, a salvo». «¿Y su esposa?». «Supongo que en casa. Cuando nos fuimos estaba en el mercado». «Escriba», dijo, acercándome un formulario. «Escriba lo que me contó, con detalle del armario, de la cámara, de cada noche». Me pasé 2 horas escribiendo, la mano entumecida, describiendo todo lo que recordaba, palabra por palabra. Ella guardó la denuncia, metió las tarjetas en un sobre, lo selló y dijo: «Escúcheme, Miguel Andrés. Esto no es un simple problema doméstico. Estamos ante un delito por maltrato y omisión de cuidado. Y lo que le dice al niño, lo que se ve en estas grabaciones, esto es tortura psicológica. Hizo bien en grabarlo». Cogió el teléfono. «Valdés al puesto. Necesito una patrulla y que avisen a Protección de Menores. Se van a este domicilio, en el barrio 1 de Mayo». En ese instante, mi móvil vibró en el bolsillo. Era Laura. Miré a la inspectora. Ella asintió. «Ponga el altavoz». Lo hice. «Miguel», gritó ella, tan fuerte que se oyó en todo el despacho. «¿Dónde estás? Llegué a casa y no hay nadie. ¿Dónde está Santi? ¿Qué le hiciste? ¿Lo secuestraste?». No preguntó asustada, sino furiosa. «Estoy en la comisaría, Laura», dije en voz baja, «en la del barrio 1 de Mayo. Acabo de poner una denuncia por la forma en que tratas a nuestro hijo». Silencio. Solo se escuchaba su respiración acelerada al otro lado. «¿En dónde? ¿Para qué?», susurró por fin. «En la comisaría. He entregado videos. 3 noches. Los granos, tus palabras de que yo lo odio y que nadie lo quiere, todo está grabado». Otra vez silencio, pesado como plomo. De pronto cambió el tono. Empezó a llorar con voz quejumbrosa. «Miguel, ¿qué dices? ¿Qué videos? Debes estar borracho, mi amor. ¿Qué hice yo? Solo quería que creciera como una buena persona. Eres un maldito por calumniarme. Te voy a demandar». «Tú no busques ni a mí ni a él», respondí. «Te van a visitar de la policía y de Protección de Menores. Espéralos». Corté. Marina me miró. «Prepárese, Miguel. Ahora es cuando empieza de verdad». Pasé casi todo el día entre la comisaría y la oficina de Protección de Menores, al otro lado del barrio. Más escritorios, más mujeres con cara de haberlo visto todo, más repeticiones de mi historia. Algunas chasqueaban la lengua, otras murmuraban «pobre criatura», pero cuando vieron los videos se quedaron en silencio. Los miraban con una mezcla de asco y horror. Una de ellas comentó, apenas apagada la pantalla: «Y pensar que es su madre». Tuve que firmar un montón de documentos para dejar constancia de que Santi estaba viviendo con mi madre, que pedía que se le restringiera el contacto con Laura. Cuando salí, ya era de noche, los faroles encendidos. Me sentía exprimido, como si me hubieran vaciado. Llamé a mi madre. «¿Cómo están?». «Aquí, hijo, comió un poco. Ahora está dibujando calladito. Vino ella», dijo, y se me heló la sangre. «¿Cómo que vino?». «Sí,
Como a las 3. Llegó en taxi. Golpeaba la puerta, las ventanas. Gritaba que soy una ladrona, que le robe a su hijo, que se lo devolviera. Yo le dije que iba a llamar al policía. Ella chilló un rato más. Luego se subió al taxi y se fue. Cerré los ojos. Claro, en vez de ir a la comisaría a saber qué pasaba, fue directa a buscarlo a Sotos. No te preocupes, mamá, ya no podrá ir. La acaban de visitar ellos, quédate con él. Ya voy para allá. Pasé por un súper, compré alimentos y algunas cosas para el niño y regresé al pueblo. Al entrar en la casa, Santi corrió hacia mí. No con lágrimas, sino en silencio, como hace un niño que se aferra a un salvavidas. Me abrazó la pierna y se quedó allí, pegado. Le acaricié la cabeza. Ya estoy aquí, hijo, estoy en casa. El juicio no es como en las películas, con gritos y discursos dramáticos. En nuestro caso, todo fue extremadamente silencioso, y esa calma lo hacía más duro. Era un juicio cerrado, porque había un menor de por medio. Estábamos Laura y yo, la jueza, una mujer mayor, severa, que parecía ver a través de uno. 2 asesores, la inspectora Valdés, una funcionaria de protección y los abogados de ambos Santi. Por suerte, no tuvo que entrar a la sala. Lo había evaluado varias veces una psicóloga infantil. La psicóloga era joven, pero se notaba que sabía lo que hacía. Al principio Santi solo se sentaba en el consultorio y dibujaba. Siempre dibujaba casas negras con ventanas negras. A la 3ª o 4ª sesión empezó a hablar. Ella supo cómo llegar a él. Cuando leí el informe que presentó, se me pusieron los pelos de punta, aunque yo ya lo sabía todo. Ahí hablaba de trauma psicológico grave, síndrome de indefensión aprendida, agresión reprimida, profundo sentimiento de culpa instaurado por un adulto. Palabras técnicas, pero detrás de cada una estaba mi hijo. En el juicio, Laura fue la primera en hablar. No gritó, no se mostró histérica. Lloraba bajito, con aire de mártir. Su abogado no perdió el tiempo. Pintó un cuadro donde yo era un tirano que llevaba años queriendo quitarle al hijo y el departamento, que yo la provocaba, que la empujaba al límite para que ella perdiera los papeles, que todo estaba manipulado. Él me maltrataba con su silencio, lloraba ella. Nunca estaba contento. Yo solo intentaba que nuestro hijo creciera como una persona responsable, que no acabara como... Se calló, pero todos entendimos que estaba a punto de decir como él. A mí me criaron igual, clamó. Me ponían de rodillas en el rincón y aquí estoy. No quería hacerle daño, solo educarlo. Él se me salió de las manos, me perdió el respeto. Yo permanecí callado. La miraba y, se los digo de verdad, no sentía odio sino una pena triste y profunda. En algún lugar, ella estaba rota desde antes. Miguel Andrés, me dijo la jueza, ¿qué puede decir sobre estos métodos de crianza? Me levanté. Las manos me temblaban un poco. Lo único que puedo decir es lo que vi y escuché, respondí. Entonces, mi abogado pidió que reprodujeran las grabaciones. Primero, pusieron el audio de la segunda noche, aquella frase de «No le importas a nadie. Tu padre se avergüenza de ti. Trabaja de noche para no verte. Si sigues así, nos abandona por tu culpa». En la sala se hizo un silencio de cementerio. Sentí que la jueza apretaba los labios. Luego pusieron el video de la tercera noche, el blanco y negro granuloso. Laura entrando, esparciendo los granos, tirando de Santi, obligándolo a hincarse. Laura se tapó la cara con las manos. «¡Apaguen eso!», gritó. «Es mentira, él lo montó. Ese no es mi hijo, esa no soy yo». Pero la jueza miró hasta el final, hasta el cuadro de Santi arrodillado, balanceándose, y la voz de Laura siseando que se callara, que su voz me irritaba. «Basta», dijo por fin la jueza. Luego leyó el informe de la psicóloga. El proceso no duró mucho, 2 audiencias. En la segunda, antes de dictar sentencia, nos dejaron hablar. Laura dijo cosas confusas, que estaba enferma, que tenía los nervios destrozados, que nunca más lo haría, que le suplicaba que no le quitaran al niño. Cuando me tocó a mí, respiré hondo. «Señora jueza», dije, «yo no quiero verla en la cárcel, no le deseo el mal,
Entiendo que a ella misma la criaron así, pero... Miré a Laura. No puedo dejar que destruya a mi hijo. No puedo confiarle su vida. Lo único que quiero es salvarlo. Eso fue todo. La sentencia fue larga, con términos legales, pero al final lo entendí claro. La privaban totalmente de la patria potestad y, considerando, aquí la jueza hizo una pausa, los signos evidentes de trastorno psicológico y el hecho de que ella misma reconoció necesitar ayuda, le imponían tratamiento psiquiátrico obligatorio y 100 horas de trabajo comunitario, barrer calles y plazas. Laura se quedó inmóvil, como si no entendiera. Cuando salimos, me esperaba en el pasillo. «Traidor», me dijo, sin levantar la voz. «Me traicionaste, destruiste la familia». La miré por última vez. «No, Laura, la familia la rompiste tú. Yo solo salvé lo que quedaba de ella». Me di la vuelta y me fui. No la he vuelto a ver. Han pasado 2 años. El tiempo ayuda. No borra todo, las cicatrices quedan, pero ayuda a respirar. Vendí el departamento del barrio 1 de mayo en cuanto pude. No era capaz de poner un pie allí. Ni siquiera fui por las cosas. Mandé a mi madre a recoger lo imprescindible Santi, y yo nos quedamos a vivir con ella en Sotos mientras se cerraban todos los trámites. Después compré un departamentito de 2 habitaciones en otro barrio, cerca de un parque, modesto pero luminoso. De la panificadora me fui, claro. No podía seguir con turnos nocturnos. Mi hijo me necesitaba de día, de tarde y de noche. Entré a trabajar como chofer de autobús urbano, en la línea 12. Es otro tipo de vida. Hay pasajeros amables, otros no tanto, pero todos los días, a las 7 en punto, dejo el autobús en el depósito y vuelvo a casa con mi hijo. Vivimos solos, bueno, con un gato, Vasco, que recogimos en la calle flaco y enfermo. Santi ahora tiene 10 años. Todavía se sobresalta cuando en la calle alguna madre le grita fuerte a su hijo. Se encoge y busca mi mano. La psicóloga nos dijo que ese eco puede quedarse mucho tiempo, quizá para siempre. Pero Santi volvió a reír, que es lo importante. No fue inmediato. Diría que tardó como 1 año. Entró a una nueva escuela. Al principio apenas hablaba, se sentaba al fondo de la clase. Poco a poco hizo amigos. Se apuntó al club de ajedrez en la Casa de Cultura del barrio. Me sorprendió, porque siempre fue un torbellino, pero ahí se sienta concentrado, pensando cada movimiento le gusta. La semana pasada llegó a casa con una medalla de bronce, pequeña, de un torneo de toda la ciudad, 3er lugar. Esa noche estábamos en la cocina de nuestro departamento nuevo, pequeño pero cálido. Tomábamos té con un pastel que compré para celebrarlo, y la medalla brillaba sobre la mesa. De pronto Santi me miró muy serio, con una seriedad que no es de niño. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «¿Por qué, hijo?», pregunté. «Tú te la ganaste, la medalla es tuya». «No», negó, moviendo la cabeza. «Gracias por haberte escondido en el armario aquel día. Ahí ya no aguanté». No dije nada. Me levanté, lo abracé con todas mis fuerzas, a mi hijo, tan cálido, tan vivo. Sí, perdimos esa familia que yo creía tener. Tal vez nunca existió del todo, no lo sé. Pero salvé lo más valioso que tengo, salvé a mi hijo. Y todo esto se los cuento por algo. La vida es complicada. A veces te pone frente a cosas que no le desearías ni a tu peor enemigo. Pero he aprendido esto. Nunca se aparten, especialmente de sus hijos. Mírenlos de verdad, escúchenlos de verdad, incluso cuando están callados. A veces su silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Por favor, cuiden a los suyos. ¿Alguna vez han sentido que un familiar estaba mal, que algo grave pasaba, y esa persona no podía o no sabía cómo decirlo? Cuéntenlo en los comentarios, si quieren, cómo se dieron cuenta